Buenos días. Con Lorena Lüders hoy les vamos a presentar sobre el duelo perinatal, ampliando la mirada desde la madre a la familia. ¿Y por qué es importante ampliar la mirada? Porque las pérdidas perinatales afectan a todo el sistema familiar y el impacto se puede sentir incluso en las generaciones posteriores. En el ámbito de pareja se ha acuñado un concepto, el duelo incongruente, que se refiere a las diferencias por género de cómo cada padre vivencia el duelo. Y se ha visto que si los mecanismos de adaptación al duelo son muy distintos entre ellos, esto puede generar tensión en la pareja. Sobre todo si es que hay alguno que tiende a desapegarse o a distanciarse de la experiencia. Hay investigaciones que reportan un aumento del riesgo de quiebre de pareja en esta época, que puede llegar a un aumento de entre un 40 a un 70% del riesgo. En la actualidad, la investigación sobre el duelo familiar tras una pérdida se ha centrado generalmente en la madre. Y la idea de esta presentación es hablar primero sobre la experiencia del duelo de los papás y posteriormente de los hermanos. Entonces, partiendo con la evidencia del duelo de los papás, está esta reflexión de François Molenat en uno de sus libros, que se titula Padres en Medicina Perinatal, Problema o Solución. En esta, ella habla sobre cómo la literatura de la psicología infantil y del desarrollo se ha centrado principalmente en la vivencia de la madre, en el estudio de la diada, de la madre y el hijo, y cómo los padres han quedado relegados. Y es recién a fines del siglo XX, en 1990, en la Universidad de Lausana, en Suiza, donde el equipo de Elisabeth Fibas Despersing empieza a hablar de la triada y incorpora al padre y cómo la dinámica de la tríada afecta en el desarrollo de los niños menores de 2 años. Ella reflexiona, bueno, los padres han sido dejados de lado, es porque han estado muy ocupados, han estado poco disponibles, pero ¿cuánto detrás de esta aparente ausencia es realmente una dificultad en encontrar un lugar en este periodo? ¿Y cuánto se podría ganar si es que son incorporados? Cuando uno revisa las investigaciones, la verdad es que la información disponible sobre los papás es mucho menor que sobre las mujeres y la información que hay tiene limitaciones muy importantes, que es importante considerarlas cuando veamos los resultados y la información que hay. Primero, son estudios muy pequeños, son de baja calidad. Se ha visto que cuando son incorporados es porque se estudia la pareja, más que los hombres por sí solos. Además, muchos se cuestionan, bueno, es difícil reclutar a los hombres y también los que se reclutan, los estudios se preguntan si son muy representativos de todos los hombres, porque generalmente son voluntarios de organizaciones que dan apoyo al duelo gestacional. Entonces uno podría pensar, hombres que están más preocupados de trabajar el duelo, sería quizás un subgrupo más sano. Y también casi todos los estudios son familias donde la pareja es heterosexual. No hay estudio también en otro tipo de estructuras familiares. Em, y lo que se ve de la experiencia de los hombres del duelo gestacional es que hay diferencias importantes de género y se han descrito factores a distintos niveles. Estos factores son descritos en entrevistas a los hombres. No hay mucha mayor evidencia de en qué medida cada uno de estos factores pesa en la experiencia del duelo. Entonces, primero en el ámbito personal, lo más descrito es el apego con el bebé. Y lo que se describe es que a mayor apego con el bebé es más intenso el duelo posteriormente. Ahora, igual hay algunos estudios que describen una relación inversa, que a menor apego con el bebé es más intenso el duelo posteriormente. ¿Cuáles son las variables que están entre medio de estas relaciones? Todavía no se entiende mucho. Uno podría quizás hipotetizar que en los casos donde hay un menor apego y después un duelo más complejo, quizás hay mayor sentimientos de culpa posteriormente en el duelo y también este duelo incongruente con la pareja. Hay algunos rasgos de personalidad que se han descrito de mayor riesgo, como la tendencia a la autocrítica, a la culpa y a la vergüenza. Y después en el ámbito interpersonal, lo más consistentemente descrito es el rol de apoyo, que los hombres sienten que tienen que dar a la mujer. Como ellos tienen la perspectiva de que las mujeres tienen un duelo mucho más intenso y que ellos deben suprimir sus emociones para poder ser un apoyo. Por un lado, ellos dicen que esto puede ser una ayuda porque los centra en una tarea concreta, en algo en donde tienen que concentrarse y dejar de lado las emociones, pero si esto persiste a largo plazo, puede ser muy difícil que ellos logren elaborar su propio duelo. También está descrita la relación de pareja, que como ya vimos se pone en tensión en este minuto, el apoyo de familia y amigos, que en el caso de los hombres es muy importante porque se suelen apoyar mucho acá, más que en apoyos especializados,
y donde se describen que si es que no hay una visibilización y una comprensión del duelo que están viviendo, este se hace mucho más difícil. Y por último, el apoyo de los tratantes, donde muchas veces los hombres describen una sensación de marginalización o de poca información por el equipo médico en el momento donde ocurre la pérdida. Después, en el ámbito de la comunidad, se habla de un duelo invisibilizado. Puse el término en inglés porque me gusta este término, pero la traducción directa sería como no tener derecho a duelo. Y se habla de un duelo doblemente invisibilizado porque generalmente en la mujer ya se invisibiliza y en el hombre es más aún este efecto. También empieza a entrar en juego las expectativas del rol masculino, donde el hombre siente esa necesidad de mostrarse fuerte, de no exteriorizar sus emociones y de no pedir ayuda. Y finalmente, en el ámbito de las políticas públicas, el cuidado suele estar centrado en la mujer y las mismas políticas de lugares de trabajo no consideran en todos lados los permisos cuando hay pérdidas gestacionales, y es un gran avance que con la ley Dominga se haya incorporado al padre en esto y que por primera vez tengan permiso laboral. Se han descrito fases paternas secuenciales, donde primero hay un reconocimiento de los primeros signos de una posible pérdida, después la confirmación de las noticias, la elaboración del duelo y posteriormente la continuación de la vida. Y al igual que la mujer, los hombres describen sentimientos de shock, de dolor, de rabia, soledad, vacío, desesperanza, y la gran mayoría concuerda en que se ven obligados a suprimir y controlar estas emociones. A diferencia de las mujeres, los estudios describen menor sentimientos de culpa en los hombres, y dentro de los conflictos centrales está la ambigüedad de la paternidad, cómo el rol de padre se pone en juego cuando este duelo es invisibilizado y cómo se agudiza más cuando se sienten marginalizados y poco informados por el equipo de salud. En general, los estudios describen un duelo menos intenso y con algunas características un poco distintas, con mayor conductas de evitación y conductas compensatorias, con aumento de uso de alcohol en una muestra de hasta un cuarto de los hombres y de drogas ilícitas en un 8%, un duelo de un tipo más bien instrumental, donde los mecanismos de adaptación se centrarían en enfocarse en el trabajo o en tareas específicas, dejando las emociones de lado, y paradójicamente, aunque se describe un duelo menos intenso, hay algunos estudios que hablan de que tienen más riesgo de un duelo crónico o complicado, justamente por esta tendencia a suprimir sus emociones y la dificultad en la búsqueda de ayuda. En cuanto al impacto psicológico propiamente tal, revisiones sistemáticas muestran que los hombres también experimentan síntomas depresivos, ansiosos y de estrés postraumático, pero generalmente de menor intensidad que la mujer. Y las diferencias por género se notan más en los síntomas depresivos, donde además se describe que los hombres los presentarían de forma más tardía. Hablando de prevalencias exactas, que la verdad cuesta encontrar en la evidencia, se habla de un riesgo de estrés postraumático de un 8,4%, y lo interesante de este estudio es que el promedio de medición fue hasta 3 años después de la pérdida, o sea, harto tiempo después. Y de cuadros depresivos entre un 14 y un 18%, en 2 tiempos de medición, en un estudio corto después, 2 meses después de la pérdida, y otro también 2 años después de la pérdida. ¿Y qué pasa en los embarazos posteriores? Se ha visto que en un nuevo embarazo los hombres tienen mayor prevalencia de síntomas ansiosos y de estrés postraumático que en los controles, es decir, que hombres cursando un embarazo que no tienen una historia de una pérdida previa. Se ha visto también que los síntomas son de menor intensidad que la madre y que duran menos. De prevalencias exactas se habla en un estudio de un 14,7% de prevalencia de estrés postraumático, de estrés relacionado con la pérdida en un 90% y de cuadros depresivos entre un 14 y un 23%. Y lo que se ve es que estos síntomas generalmente ceden después de que ya nace el hijo vivo, que a diferencia de la mujer, los síntomas depresivos en un porcentaje persisten después del nacimiento. Como ven, estos estudios hay algunos que son antiguos, la verdad es que no hay evidencia de calidad reciente. Entonces, estos porcentajes uno no tiene por qué creerlos a ojos cerrados, pero en el fondo son un reflejo de que los hombres igual tienen riesgo de padecer algún cuadro. Y los factores de riesgo para presentar estos diagnósticos, la verdad es que no están claros. En algunos se han estudiado algunas cosas, como la edad gestacional de la pérdida, edades gestacionales más avanzadas, o un menor
un mayor tiempo desde la pérdida, antecedentes de salud mental, pero no hay información muy concreta. Y finalmente, ¿cómo apoyar a los hombres entonces? La verdad es que poco se sabe de intervenciones específicas. Uno podría concluir que lo central es reconocer la pérdida del papá. Y desde ahí pensar en algunas intervenciones que tienen que ver más con el dar información. Primero, el proveer explicaciones médicas en el momento de la pérdida, igual que a la mujer, en el fondo, a los dos en conjunto, que sean incorporados, incluidos en el manejo de la misma forma que la madre. Por otro lado, informar sobre cómo apoyar a la pareja, informar sobre su propio duelo y también hablar sobre la posibilidad de un duelo incongruente y cómo navegarlo. Por otro lado, hay intervenciones que tienen más que ver con el seguimiento. Hay algunos estudios que recomiendan un seguimiento después de algunas semanas o de algunos meses, y otros más que un seguimiento físico, el simplemente tenerlo en mente. Cuando uno evalúa a la madre o también como un equipo entrenado, el estar atento a si aparecen señales de alarma, instarlos a reconocer esas emociones y a pedir ayuda. Y finalmente también está la parte de educar a la comunidad para que esto no sea un duelo invisibilizado y puedan recibir el apoyo en sus círculos cercanos. Bueno, ahora va a continuar Lorena Lueders con la vivencia del duelo en los hermanos. Les voy a hablar de lo que sabemos del impacto del duelo perinatal en los hermanos. Así como Bárbara contaba, verdad que en los hombres ya es difícil encontrar investigaciones, en los hermanos estamos en un territorio aún más desconocido, pero sí se ha hablado de los hermanos del duelo perinatal como los dolientes olvidados. La práctica clínica confirma que muchos padres todavía creen que los niños son demasiado pequeños para comprender lo que está pasando, demasiado pequeños para dolerse por la pérdida, ¿verdad? Y todavía demasiado chicos para compartir el dolor de los padres, ¿no? Para ser partícipes de lo que está pasando. Y muchas veces también el círculo social más amplio, familiar más amplio, lo que hace es aislar a los hermanos de este dolor de los padres como una manera de protegerlos, ¿no? Pero quedan entonces todavía menos partícipes de la situación familiar. Se les da poco espacio para preguntar, se les da poco espacio para elaborar. Igual que de lo que mencionaba Bárbara con respecto a los hombres en el duelo perinatal, el reconocimiento del duelo en los niños es la parte más importante para el apoyo a los hermanos. ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo? Obviamente tenemos muy poca investigación y además, claro, uno habla de hermanos, pero la verdad es que esto es un rango muy amplio del desarrollo, ¿verdad? Ahí vamos a poder detenernos un poquito en esto, pero sí sabemos algunas cosas y tal vez la primera pregunta es, ¿qué es lo que pierden los hermanos en el duelo perinatal? Lo primero que pierden es obviamente el hermano que esperaban, y esto, igual que en el duelo perinatal de los padres, tiene mucho de fantasía, mucho de imaginación, ¿verdad? De expectativa. Y también pierden el rol de hermano mayor, ¿m? O un imaginario de una nueva configuración familiar, ¿verdad? Ya no voy a ser el más chico, voy a ser el del medio, dependiendo de la familia. Y otro factor muy importante y que me parece a mí que pocas veces se considera tiene que ver con la pérdida de los padres como lo conocían. O sea, se genera un cambio en la situación familiar, un cambio en el ambiente familiar que es muy relevante, ¿no? Incluso se ha descrito un cambio que puede ser bastante permanente o a largo plazo en la familia después del duelo perinatal. Cuando los niños son muy pequeños, esto incluso puede ser más complejo porque perciben este cambio, pero les cuesta asociarlo con la causa, ¿verdad? Con lo que está pasando. Y además tienen pocos elementos como para elaborar esta pérdida. O sea, ¿cómo se explica qué le pasa a mis papás, a mi mamá, ¿verdad? Muchas veces se pueden sentir inseguros o amenazados por las emociones de sus padres, ¿no? Las emociones más reprimidas y más rumiantes de los padres son en general las más dañinas para los hermanos. Ahora, en los dos extremos, si los padres fingen indiferencia, ¿verdad? Como acá no está pasando nada, estamos todo bien, ¿verdad? Los niños pueden pensar que la vida de una guagua muerta no es tan relevante, esto en la fantasía, ¿verdad? Infantil. O por otro lado, que las manifestaciones emocionales no son deseables. Y por otro lado, si los padres están muy inmersos en el duelo, entonces están inaccesibles, obviamente, a las emociones de sus hijos. ¿Mm?
en relación más específicamente con lo que puede sentir un hijo, o sea, un hermano, perdón, en este duelo perinatal, una emoción muy frecuente es la confusión. Yo creo que es importante tener eso en mente, porque aunque los niños obviamente no llegaron a conocer a su hermano y no llegaron a incorporarlo como un miembro de su familia, igualmente existía esta fantasía, digamos, pero que no pudo ser asociada a un vínculo en la realidad. Entonces, por eso encuentro importante esta pregunta de qué pierden, ¿verdad?, los hermanos. Otras emociones que se han observado son sensación de exclusión, de abandono, de tristeza y de culpa. La culpa se entiende desde esta relación de ambivalencia que se tiene con respecto a la llegada de un hermano en general, digamos. Y los efectos a largo plazo pueden incluir tristeza residual, ¿verdad? Como de baja intensidad, pero a largo plazo, y además, en las pocas investigaciones que hay, se habla de una sensación de impotencia. Otras emociones que son importantes también tienen que ver con que aparecen inquietudes con respecto a la salud de los padres, de la madre en realidad en particular, de los padres en general y también sobre el propio bienestar físico. Incluso han aparecido inquietudes en los embarazos posteriores. En el fondo, ¿podrá esto seguir adelante o viene otra cosa? Lo que conductualmente en los niños pequeños se pueden observar regresiones, obviamente, irritabilidad, angustia de separación, problemas de sueño, ¿verdad? Y en los adolescentes mayores generalmente ya se expresa este duelo perinatal como más directamente como tristeza o como rabia incluso. Ahora, ¿cómo puede ayudar el equipo de salud a estas familias? Si pensamos en una cadena de cuidados, ¿verdad? Es importante considerar que el equipo de salud será el primer contacto que tendrán los padres luego de un duelo perinatal. Y por lo tanto, en la medida que los padres se sientan escuchados y apoyados, podrán contener de mejor manera a sus hijos. Lo que pueden hacer los profesionales y el equipo de salud en general en este momento es ayudar a los padres a reflexionar sobre cómo comunicarse con sus hijos de manera adecuada para que puedan expresar, integrar y liberar su dolor. Entonces, más que entregar un manual sobre cómo acompañar a estos padres, la idea es brindar un espacio de reflexión, con obviamente algunas guías que ayudan a los padres. Entonces, hay algunos autores que incluso, y que me parece muy interesante, proponen que el equipo de salud en este primer momento, ¿verdad?, pueda iniciar activamente una conversación con las familias sobre cómo han pensado acompañar a sus hijos en el duelo. Es muy importante preguntar por las creencias culturales y religiosas en relación a la muerte en general, pero también en relación a la muerte de un bebé, que a veces son particulares, ¿verdad? Preguntar sobre qué le han explicado a los hermanos sobre la condición del bebé que se murió, el contexto de su muerte y cómo se imaginan ellos que estos hermanos pueden o no participar en ritos funerarios o familiares. Un tema muy relevante tiene que ver con la posibilidad de entregar información apropiada en función del desarrollo de los niños. Es muy importante explicar que que los padres no ponen en juego todo lo que tienen que hacer en solo una conversación, ¿verdad? Sino que este es un proceso que se va dando a lo largo de los días, las semanas, incluso los años, ¿verdad? Y que a medida que los niños van desarrollándose y va cambiando incluso sus posibilidades cognitivas, ¿verdad?, van a venir reelaboraciones de este duelo. Entonces, que lo importante más que lo que se dice en una primera conversación es estar siempre atentos. También tener en mente que hay otros elementos como los libros, las películas, las canciones que pueden ayudar a hacer esta elaboración. Y nosotros sabemos, obviamente, que la comprensión de la muerte depende de la edad del niño y su desarrollo cognitivo y maduración emocional, ¿verdad? Entonces, para el equipo de salud puede ser necesario tener alguna noción, ¿verdad?, sobre las etapas del desarrollo y cómo entenderá la muerte cada niño, ¿verdad? Por ejemplo, en los bebés y los niños pequeños, la muerte aún no es un hecho irrevocable, ¿verdad?
Pero sí, como decíamos anteriormente, los bebés desde muy pequeños se pueden dar cuenta de que algo está cambiando, ¿no? Y por lo tanto es necesario que el equipo de salud pueda sugerir, ¿verdad?, que mientras menos cambios en la rutina, por ejemplo, va a ser más fácil para este bebé, este niño pequeño, asumir este cambio. Los niños en edad preescolar entienden la muerte todavía como algo temporal, o sea, algo que se puede como revertir, digamos, y están en una etapa de pensamiento concreto, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que la información se dé de manera clara, precisa, y que en la medida que se pueda, ¿verdad?, no incluir elementos simbólicos así como se fue al cielo o está dentro de nuestros corazones, porque eso lo pueden entender los niños preescolares como algo concreto, ¿no? Incluso en algunos momentos como algo un poco asustador, ¿no? En los preescolares el juego es el medio de expresión más relevante y desde ahí entonces los padres pueden acompañar, incluso pueden intervenir, ¿verdad? Como acompañar desde ahí. O sea, no pensar que la verbalización con un niño preescolar de lo que está pasando va a ser la única manera. En los escolares, la muerte se puede entender como un evento final, pero se transita por algunos momentos como pensando, ¿será universal o no? ¿Nos moriremos todos o no? ¿Mi mamá morirá en algún momento, verdad? Y tienden a personificar la muerte. Acá en esta etapa pueden creer que además tienen algo que ver con lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la culpa. Y aparece hacia el final de la etapa escolar el temor por la muerte de otros seres queridos, ¿no? Y ya en la adolescencia pueden entender la muerte al mismo nivel que los adultos, muchas veces pueden resistirse a expresar cualquier emoción al respecto y a veces también a tener actuaciones o conductas que den cuenta del impacto, ¿verdad? Pero no lo pueden todavía verbalizar. Y hay una búsqueda evidente del sentido de la muerte y también el propósito de la vida. Otras maneras que puede ayudar el equipo de salud es orientar sobre la participación de los hermanos en eventos familiares y rituales religiosos. Se ha visto en general que puede ser positivo que los niños desde muy chiquitos participen en estos ritos, ¿verdad? O en estas ceremonias, siempre y cuando los padres se sientan cómodos, o sea, no como una imposición, ¿verdad? Y que es importante además darle a los niños un espacio para poder pensar, aunque sea en pequeños detalles, de qué manera quieren participar ellos, ¿no? Eso los ayuda mucho a sentir que son parte de lo que está pasando y tomar el control de su propio proceso de duelo, ¿no? Se sugiere además que los padres o los niños, dependiendo de la edad, puedan comunicarle a la comunidad, digamos, por ejemplo, el jardín, el colegio, los otros cuidadores, sobre lo que ha sucedido, ¿no? Eso en general pasa con los niños más grandes, digamos, pero a veces los niños en el jardín, las educadoras nunca supieron, ¿verdad?, que por lo que estaban pasando en la casa y entonces es difícil hacerle un seguimiento, acompañar de otra manera, entender ciertas conductas. Y también se ha visto que es una buena posibilidad que los niños participen de lo que todos sabemos que en el duelo perinatal cada vez se hace más patente que es necesario en tener ciertos recuerdos. Macarena nos contaba de esta grulla, ¿verdad? O sea, cómo eso también puede tener un significado para los hermanos y es importante aprovecharlo, ¿no? Hay que recordar que no solo han perdido al hermano, sino también este papel en la imaginación, ¿verdad? Que empezó a desarrollarse una vez que le contaron que la mamá estaba embarazada, ¿verdad? Y eso es un proceso en sí mismo, ¿verdad? Otra manera es ayudar a los padres a considerar la red de apoyo. Y esta red de apoyo no es solo en relación a lo que necesitan los padres en particular, sino también que hay veces en que el papá y la mamá están tan sumidos en el dolor, angustiados, hemos hablado hoy día de estrés postraumático, o sea, son sintomatologías intensas muchas veces, que es recomendable pedirle a otro adulto que no esté tan tocado por este duelo, que pueda acompañar al hijo, ¿no? Y yo creo que desde a veces una sugerencia del equipo de salud, eso puede ser muy aliviador para los padres, como decir, tal vez hay una tía, tal vez hay una abuela, abuelo, digamos, que puede hacerse cargo de este cuidado en términos físicos, también emocionales, y después, bueno, los padres se reincorporan, ¿verdad? Como tomando esta idea de que de alguna manera se cría en comunidad, ¿no? Como ampliar, ¿verdad?, la red.
Y por último, otra sugerencia tiene que ver con incluir a los hermanos en las intervenciones, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, cómo en la UCI neonatológica a veces puede ser positivo que un hermano se pueda ir a despedir del bebé que ha fallecido. Y así también pueden participar de algunas reuniones con el equipo de salud. O sea, tener en mente que siempre y cuando a los padres les haga sentido, podemos estar disponibles a eso también. Y por último, nuestras conclusiones y desafíos. Con Bárbara quisimos partir por volver a recalcar que, aunque hay muy poca investigación, lo que sí encontramos es que la prevalencia de sintomatología en los hombres es considerable. Y por lo tanto eso nos muestra un camino a poder desarrollar más investigaciones y a poder incluirlos en las intervenciones. Obviamente hay que desarrollar más investigación y queda esta gran pregunta que creo que nos anima, digamos, que tiene que ver con preguntarse en qué estamos ahora en Chile en particular, en términos del impacto que el duelo perinatal tiene en los hombres, en los hermanos. Creemos que es necesario integrar a los padres y hermanos en el análisis clínico dentro del contexto perinatal, aunque podría ser un poquito abrumador, ¿verdad? Porque de alguna manera teníamos en mente en lo perinatal a la diada y ahora es como que fuéramos sumando más personajes y eso puede tener algún nivel de complejidad, pero pensarlo más bien como en el fondo diferentes variables que se prenden en diferentes contextos porque los duelos perinatales tienen múltiples manifestaciones, ¿verdad? Y por otro lado, que pequeñas intervenciones pueden marcar una diferencia en términos de prevención. A mí me llama mucho la atención cómo a veces, ¿verdad?, nos encontramos con padres que han pasado algunos días y nos dicen, bueno, pero a mí nadie me preguntó cómo estaba, ¿verdad? Entonces tal vez una pequeña intervención, una pequeña pregunta puede ayudar en esto que hemos hablado, me parece así bastante transversalmente durante toda esta mañana, que es el reconocimiento del duelo. Y ahí terminamos. Muchas gracias.